Esto es importante decirlo porque lo que pasó aquel sábado 6 de mayo de 1978 no es que me lo hayan contado, sino que yo he visto pasar ese cilindro por encima de la ciudad de Tarija y que sigue la trayectoria por un paso de avión cuando está yendo a la línea de aterrizaje. Por lo tanto, a mí no me lo han contado. Pero el momento que yo vi la nave, este cilindro, color plomo, no despedía sonido alguno, ni llama, ni nada por el estilo. Salí de casa, llegué a la plaza y conversé con mis amigos y era un tema total, una conversación total. Y a los semanas después ya se armó, llegaron aviones de Norteamérica, a Salta, llegaron periodistas de Salta, de Bolivia, etc. Hasta el 95 que pedí, en la Comisión de Diputados, pedí un informe escrito a la Cancillería boliviana. Pero lo que me entregaron, fue todo manipulado, se han imaginado muchos detalles. En realidad, para el gobierno boliviano no pasó nada. Cuando la prensa argentina y la boliviana daban cuenta que había pasado algo raro. Pero el tema es que, a pesar de haber salido alguna gente de Tarija acompañando la expedición científica, que fue designada por el alcalde de aquel entonces, el coronel Yamitá, el informe siempre lo he dudado, porque si yo presento un informe a la autoridad superior a mí, por supuesto es un informe escrito. Pero aquel mes de septiembre acá no se presentó ese trabajo. Por lo tanto, para mí seguía la duda, pero después de haber visto con atención el excelente trabajo de Axel, o sea, a él no le han contado, ni le han pasado fotos, ni le llamado por teléfono. Él fue a los lugares, entrevistó gente, ha trabajado este tema, creo, 4 años. O sea que es un trabajo que tiene su solvencia. Y vale la pena escucharlo, porque reitero, es un trabajo muy logrado, con entrevistas a los ciudadanos de las áreas, La Mamora y otros lugares, Orosas, donde he estado trabajando con artes rupestres allá, o sea que conozco algo del área. O sea, tipo de agradecer nuevamente a Mike, a la universidad, a pesar de la situación económica que está viviendo el departamento, está pudiendo llevar adelante, abrir en Tarija, y eso se debe al esfuerzo, y no estoy haciendo ningún halago ni acto de salamería a Mike, sino debo reconocer que Tarija ya tiene una institución cultural que está arraigada, como es abrir en Tarija, y por eso Mike ha dedicado todo su esfuerzo, contra viento y marea. Felicitar al personal de la Casa de la Cultura, que ha hecho posible que usted esté acá, y les agradezco infinitamente por apoyar este tipo de actividades que son científicas y tienen su solvencia, mucho más cuando hay gente que trabaja de una manera creíble como lo hizo Axel. A tiempo de agradecer la presencia de Axel, a tu entera disposición. Gracias. Buenas noches a todo el público presente. En primer lugar, quiero agradecer a Mike Figueroa, que ha hecho posible el que todos nosotros estemos acá juntamente con mi persona. En segundo lugar, quiero agradecer a Elías Macaflor Gorakis, que ha estado siguiendo esta investigación desde otra palestra, si cabe el término. En tercer lugar, quiero agradecer especialmente a José Humacata,
ambientalista defensor de Tariquía contra las imposiciones nefastas del gobierno, si me lo permite el término, por los intereses del departamento de Tarija. José es parte de mi equipo, de mi canal de YouTube, quien estuvo conmigo en esta travesía dentro de esta investigación que he realizado y que da para más. Gracias, José. Realmente es un gran defensor de los intereses del departamento de Tarija. Hace falta personas como José para levantar esta tierra como tiene que ser y como debe ser. Continuando con esta exposición, he preparado para todos ustedes un resumen. Les voy a explicar en qué ha consistido. Hace 4 años atrás realicé un primer video reportaje titulado El incidente OVNI de 1978, parte 1, el Roswell boliviano argentino. Así se lo denomina o se lo denominó después de este suceso. El primer video consiste naturalmente en los antecedentes históricos del suceso. Ahora ustedes se preguntarán por qué la segunda parte me llevó 4 años poder realizarla. Porque dentro de una investigación no solamente es indagar, preguntar, hay que valerse de todos los medios y de todos esos medios tratar de ver cuál es el que realmente vale, cuál es el que realmente es fehaciente, incluso con los testimonios que han quedado de la época, porque los testimonios de esa época, quienes eran personas mayores, la mayoría ya se fueron, han fallecido, pero he logrado conseguir testimonios a quienes he podido entrevistar, como lo manifestó Elías, aledaños a la zona, que cuando ellos avistaron la nave, antes y posterior a su colisión con este cerro, el Zaire, que en esa época se lo denominaba de esa forma, ellos eran niños. Y también hay que valerse dentro de un método de investigación, de documentación fehaciente, valedera, que corrobore el hecho, que corrobore el suceso como tal. Entonces, de esta forma voy a comenzar resumiendo lo que fue la primera parte, ya para entrarnos a lo que es la segunda parte, que es el tema central. José, por favor, vamos a empezar con un corto de video para que tengan más o menos, apaguen las luces, por favor, para que ustedes tengan más o menos, hice una simulación del OVNI, como más o menos ha podido circundar el cielo hasta su colisión, ¿no? Esto es un pequeño corto para que ustedes puedan ver. Evidentemente esto no es la montaña real, sino que es un video de apoyo. Esa era la forma que tenía el OVNI en aquel entonces, el 6 de mayo de 1978. Muchos de ustedes ya deben tener conocimiento sobre este suceso. Al promediar más o menos las 16:30 de la tarde, esta nave colisionó con la montaña, con la cadena montañosa que hoy se denomina, o tiene otros nombres también, ¿no?, con el pasar de los años, pero siempre se ha denominado Chorrillos. Y al medio de esa montaña está el cerro El Zaire, donde colisionó la nave. El siguiente imagen. En realidad la investigación en esa época la llevaron la Gendarmería Argentina. Bueno, aquí está. Ustedes pueden, si tienen una buena vista, pueden ver. Este es un reporte de un periódico real de la época. Dice: antecedente, caso OVNI,
Un poquito más, subir el zoom. El zoom. Ahí. Caso Roswell argentino-boliviano, así se lo denominó en esa época. Expediente OVNI iniciado por Gendarmería Nacional Escuadrón 20 de Orán, de Salta. ¿Por qué les digo de Orán? Porque la nave ha sido vista por los cielos salteños hasta su colisión. Siguiente imagen. Aquí, por ejemplo, es otro recorte del periódico argentino de la época, donde dice: una visita general del Cerro El Zaire, uno de los lugares donde se buscó inicialmente el cuerpo celeste, que ya había sido encontrado, porque ni bien cayó la nave, inmediatamente con el pasar de los días llegaron al aeropuerto de Tarija, Oriel de la Plaza, un avión turbohélice de la USAF, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. En él se encontraban tripulantes que eran efectivos de la milicia norteamericana y la NASA. Hablaron ahí con el coronel que estaba a cargo de la Fuerza Aérea Boliviana, Molina, era comandante de la Fuerza Aérea en ese entonces. Hicieron un sobrevuelo antes de recoger los restos de la nave al lugar, y después fueron con helicópteros y se la llevaron. Siguiente imagen. Aquí vemos una toma, una fotografía aérea, porque la Fuerza Aérea Boliviana prestó las avionetas AT-6, que eran de la Segunda Guerra Mundial, que todavía estaban funcionales en ese tiempo, operativas, y desde esas avionetas sacaron estas fotografías. Aquí inicialmente se puede ver el cráter. Siguiente imagen. La zona cero de impacto, según lo que en esa época un poco tenían un conocimiento vago, no como ahora que gozamos con la tecnología de Google Earth, Google Maps, hay mucho más precisión en cuanto a esto. Aquí se ve un mapa que lo dibujaron en la Fuerza Aérea y más o menos calcularon dónde se quedaba la montaña, entre los poblados de Pacaya, en un cuadrante, ¿no?, que es Pacaya, Pecoya y La Mamora. Siguiente imagen. Bien, aquí podemos observar una foto antigua de la época en blanco y negro. Aquí pusieron el lugar del impacto. Esa es la montaña. Si ustedes pueden ver, una cadena montañosa que continúa, que se llama la Serranía de Chorrillos, a lo que me han proporcionado los habitantes de La Mamora esa información. Y en el medio está el Cerro El Zaire, donde colisionó la nave. Acá se puede observar las edificaciones de la época antiguas, que las que he podido observar que aún se mantienen en pie son estas, que aún se mantienen en pie. En ese entonces esas edificaciones eran un puesto de salud y una escuela. La profesora Teresa Hierve, quien estaba trabajando y vacunando ahí en esas edificaciones, cuando ocurrió el impacto de la nave, hubo una cadena, una reacción de cadena, ¿no?, que como viento, y reventaron los vidrios del otro lado. Esta sería la ladera sur de la montaña. Las otras edificaciones hoy en día ya no existen porque eran de adobe. Con el pasar de los años han volteado, han construido nuevas casas con ladrillos de 6 huecos, pero las únicas que se mantienen a flote y vivas son estas antiguas que sufrieron el choque, ¿no?, de la onda expansiva. Siguiente imagen. ¿Qué poblaciones? La Mamora. En La Mamora. Acá vamos a ver un recorte de periódico argentino también, por si acaso, donde evidencia de que los científicos de la NASA con operativos del ejército norteamericano arribaron al aeropuerto Oriel de la Plaza, que en ese tiempo era no era funcional, porque la pista era de tierra.
Y aquí la nota del artículo del periódico claramente dice: científicos de la NASA arribarán hoy a Bolivia, y es un recorte periódico de la época. Siguiente imagen. Acá podemos ver una fotografía de los periodistas que llegaron a la zona del periódico de El Tribuno de Salta, quienes vinieron a hacer la investigación después de lo que colisionó la nave. Siguiente imagen. Bueno, creo que el año pasado hubo un evento internacional que organizó Marcelo Flores de ufología aquí en Tarija, justamente en este auditorio, y se habló un poco también de este tema. Acá podemos ver en esta imagen el avión turbohélice, que también han mostrado en ese evento, que llegó a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Ahí está el coronel Simmons y el mayor Jaime, con efectivos de la Fuerza Aérea Boliviana y científicos de la NASA. Siguiente imagen. Y para concluir el resumen del video reportaje que hice de la primera parte, aquí se ven a los periodistas argentinos. Si aumentas un poquito el zoom, José, que les están haciendo entrevistas a pobladores de la Mamora, como lo indica acá. Y cuando dice la Mamora, es una clara evidencia de que el suceso ha sido en ese lugar donde está la serranía cerca. En ese tiempo se llamaba Caserío de la Mamora. Bueno, este es el resumen de la primera parte del primer video que hice. Ahora nos vamos a ir a la segunda parte, que el tema que nos interesa en cuestión es sobre la zona cero de impacto. Antes de iniciar con esta segunda parte, agradecerte a ti, Marcelo Flores, que es también un ufólogo reconocido aquí en Tarija, que formó parte de esta investigación, y le hice una entrevista en el video reportaje que he plasmado de esta segunda parte, donde él claramente haga unas varillas de radiestesia. Radiestesia quiere decir que miden las energías en nuestro entorno, esté donde uno esté. Hace unas preguntas y solitas se movieron las varillas e indicaron de que efectivamente ahí fue la zona cero de impacto en esa montaña. Bueno. ¿Hay residuos de la nave? Sí. Hay residuos, por supuesto que sí. Con esta segunda parte, voy a resumirlo, lo que hice en el video reportaje de la segunda parte. Lo dividí en 3 capítulos. El primero, en la documentación que he podido recabar que evidencian el suceso que ha sido la Mamora. El segundo capítulo está las entrevistas que hice, como ya lo dije anteriormente, a los testigos que en esa época eran niños. Y el último capítulo, el senderismo que hicimos con mi equipo, con José. Lamentablemente faltaron algunas personas de mi equipo, pero ese día estuvo José, subimos a la montaña, etc. Bueno, esto un poquito está tardando. Aquí tenemos una evidencia irrefutable. Gracias a Marcelo Flores pude conseguir este documento. Es el informe de Bob Pratt. Bob Pratt, junto con Charles Tucker, ha sido un ufólogo con residencia en Norteamérica,
Quien vino aquí a Tarija se constituyó en Pacaya, Huasta, Mecoya, incluso a la Mamora, para evidenciar el suceso, para corroborar el hecho de lo acontecido en esa época. Y justamente en su informe, él cabalmente explica en su parte conclusiva que hubo otra nave cerca a la Mamora, al frente, en territorio argentino, en el Cerro Bravo, que se estrelló. Es decir, una de las naves venía desde cielo salteño, cielo argentino, y la otra venía surcando de norte a sur, desde Tarija hasta la Mamora. Hubo un encontrón entre las dos naves, una fue a caer al Cerro Bravo y la otra cayó en el cerro donde que nos interesa, en Zaire. Aquí, en este informe de BOPRA, está en idioma portugués. No pudimos conseguir el idioma original, que es en inglés. Pero si nos remitimos de este informe a la parte conclusiva, es decir, a la parte final, y yo les voy a traducir un poco. Andate más abajo, José. Ahí, sí, un poquito más abajo. No, un poquito más arriba, traspasa otro. Ahí, sí, ahí. Aquí qué es lo que dice. Posible que algún objeto intentó chocar con el Cerro Bravo y se encuentra enterrados sus restos. A lo que pude traducir, lo he leído efectivamente todo el informe, lo traduje al español, pero no he podido traer ese documento porque se me perdió, pero lo he leído, y eso tiene relación con este suceso de esas dos naves que se encontraron justamente por cielos de la Mamora. La una cayó en el Cerro Bravo, y no sé por qué razón, presumiblemente, en la parte conclusiva dice BOPRA de que la otra nave está enterrada en el Cerro Bravo, que está en territorio argentino. Y la cima de ese cerro está calcinada, quemada. Se puede notar incluso a simple vista. Es un cerro más alto que el que hemos subido con José. Y la otra nave, la que precisamente se la llevaron con helicópteros, porque el acceso era difícil, porque estaba cercado por militares en el gobierno de Banzer, entonces la otra quedó ahí, presumiblemente de acuerdo a lo que dice el informe de BOPRA. Siguiente imagen, José. Perfecto. Aquí vamos a ver una imagen, una fotografía de la época de 1978, donde se muestra claramente la montaña, la ladera sur. Es la misma que les he mostrado en blanco y negro. En esta fotografía es un recorte de un periódico argentino, si no me equivoco es del Clarín. Ahí está la nota, el titular del artículo, donde dice pobladores del caserío donde se estrelló. Y acá justamente, que no se nota tan claro, dice la Mamora. Aquí están las edificaciones que ustedes pueden ver, que son las que se mantienen en pie todavía, donde reventaron del otro lado los vidrios porque la onda expansiva vino así, porque desde la Mamora subiendo hasta Río Negro, como viniendo para Tarija, hasta las faldas del cerro, en la ladera sur, son como aproximadamente unos 20 kilómetros. Y hasta la cima deben ser unos 10 o 15 kilómetros más. Nosotros con José hemos subido por la parte de atrás de la ladera norte. Se entra por Río Negro, se cruza el río Rosas, se sigue una quebrada, por detrás pasas esta cima que es la más baja y empiezas a subir. Hemos empezado a las 8 de la mañana
y hemos terminado casi 9 de la noche en bajar solamente con agua, plátano y manzana, ¿recuerdas? Nos ubicamos en la cima de la montaña. En ese momento en la cima no pudimos avistar el cráter porque estábamos en lo más alto de la montaña. Tuvimos que bajar por un lado de la ladera sur para poder avistar, que yo también hice una filmación con dron, que lo he plasmado en el video reportaje de esta segunda parte. Ahora aquí, si ustedes se fijan, se puede ampliar un poquito, ¿dónde está el cráter? El cráter está acá, la cima está aquí arriba, y el cráter, si ustedes se fijan, tiene la forma de un zapato, de un calzado. Aquí, supongamos que es el calzado, esta es la punta, la bota y la planta. Y nosotros estábamos aquí arriba. Pero con el dron he podido hacer unas tomas de aire, y poder filmar e indicar el cráter. Con el pasar de los años ya son 47 años del suceso y en mayo ya se cumplen 48 años del suceso. ¿Y qué es lo que he hecho con esta imagen? Con esta imagen he sobrepuesto la foto antigua con una foto actual que yo he podido sacar con mi videocámara filmadora, y he sobrepuesto la imagen. Y ustedes, cuando vean el video reportaje de esta segunda parte, sin antes ver primero la primera, ¿no?, se va diseminando la imagen de esta foto antigua con la actual, y todo encuadra con la montaña, los cerros, para que la gente y los suscriptores del canal puedan decir: ah, sí, ese es el lugar, esa es la zona. Vamos a la foto esa de actual para que la gente pueda ver. Ahí está. Esta es la foto actual que saqué desde el cementerio de la Mamora. Aquí están las edificaciones antiguas, y ven que están atrás, porque estas ya son edificaciones nuevas con ladrillos de 6 huecos. Antes allí habían edificaciones, o sea, casas de adobe. El río Rosas. Ahora nos iremos donde está el cráter. Si se fijan, aquí está la forma del zapato. Nosotros llegamos a esta punta y aquí está la forma del zapato, ahí está el cráter. Lógico, vuelvo a reiterar, ha crecido la vegetación selvática porque es una zona tropical de Tarija, que por cierto es muy hermosa, y que esta montaña también guarda mucho siniestro, porque hemos podido encontrar con José en la ladera norte una cueva, sin mentirles, que no parece una cueva natural, con un accidente geográfico natural. Parece como si lo hubiesen hecho, una cueva con una entrada rectangular sin puertas. Nos dio un poco de curiosidad, misterio y a la vez un poco de miedo. Tuvimos que bordear esa cueva. Y al bajar, bueno, vimos animales muertos, teníamos miedo que nos encontremos con víboras, con pumas o algún jaguar, ¿no?, porque esa zona es selvática. Entonces nos hicimos la idea de cómo vinieron los helicópteros y con cuerdas o cadenas inmensas empezaron a cargar los restos de la nave y se los llevaron. Y lo único que quedó es el vestigio ese, como ven ahí el cráter, clarito la forma del zapato. Como les digo, no pudimos bajar, estábamos en la cima, porque era muy peligroso, necesitábamos un poquito más de equipos, cuerdas, arneses, que en algún momento lo vamos a volver a hacer, y quienes quieran sumarse, obviamente están invitados. Y nosotros tuvimos que bordear la otra cima y bajar todo esto. Como les dije, nos tomó todo un día. Ahora yo quiero mostrarles también el documento de la CIA norteamericana que habla de este suceso. Andate ahí al que está ese, que está en inglés, y luego les voy a mostrar el que está subtitulado a idioma, o mejor dicho, traducido, correcto, a idioma español. Primero vamos a ver esto, el informe de la CIA.
que eso también me ha costado, juntamente con José, conseguir esa evidencia, no es tan fácil. Aquí dice secreto, lo he remarcado con rojo, mayo del 78, Estado de Washington, a la Embajada de la Paz, inmediato, dice, inmediato. Reporte de objeto espacial fallido. Secreto, secreto. Ahora vámonos al que está traducido al idioma español. Esa es la traducción que hice con el traductor de Google. Mayo del 78, Estado de Washington, embajador de la paz de inmediatamente, secreto de Estado, número tantos, tal cual. Informe de objetos caídos del espacio. La información preliminar proporcionada en referencia, cable y FBI, Cable Panamá, Paraguay, han sido verificados con las agencias gubernamentales apropiadas. No hay correlación directa con objetos espaciales conocidos. Cuando dice no hay correlación directa con objetos espaciales conocidos, es que se trataba de un ovni. ¿Me dejo entender? Por eso dice, recalco, no hay correlación directa con objetos espaciales conocidos que puedan haber reentrado a la atmósfera terrestre cerca del 6 de mayo, el día que precisamente ocurrió este suceso. Sin embargo, continuamos examinando cualquier posibilidad. Se invita su atención al aerograma estatal de Estados Unidos A-6343. En este punto, el aerograma estatal que va en relación a esto, no hemos podido conseguir, incluso con inteligencia artificial hemos consultado con José, que es del equipo de mi canal, y creo que nos decía una respuesta que es secreto. Apenas hemos conseguido esto. Cerrarlo. Ahora quiero mostrarles una evidencia acá de reportes del periódico argentino ese. Otra evidencia más de un recorte del periódico argentino. Se descubrió un ovni que cayó en la zona fronteriza de Argentina-Bolivia. ¿Y qué dice en la parte final? Si puedes aumentar un poquito más el zoom. Recorrer. Eso. La flota señala la zona fronteriza argentina-boliviana, donde cayó el objeto volador no identificado. Se trata de una región selvática a 450 kilómetros de la capital salteña, porque la Mamora colinda, hay el río Brosa, se une con el río Condado, que ya es el límite fronterizo con la República Argentina. Vámonos al otro periódico. Ese. Otra evidencia más del periódico El Intransigente de la provincia de Salta. ¿Qué dice en el titular de la nota? Como una parte resumida, después un poquito, exacto. Ha declarado de emergencia militar, un poquito más acá, Cerro El Zaire, dice, en Intransigente ha sido declarada emergencia militar, está cerca de un poblado conocido como Mamora, porque la Mamora ha sido el escenario principal por la onda expansiva que llegó hasta esas edificaciones. Cerramos esa, José. Ahora bien, lo que más me ha costado conseguir que evidencian, antes de que vayamos a unas dos imágenes más para no cansarles mucho, gracias a mi amigo Edwin Rivera, un historiador sanzoqueño, que promueve el turismo en Tarija con el tema de los chunchus.
precisamente vive en San Roque, y él me ayudó a conseguir esta información del periódico de La Verdad de Tarija de aquella época, posterior al suceso, porque el suceso ha sido el 6 de mayo, y los recortes del periódico de La Verdad de Tarija datan del 6 de junio y 19 de junio de 1978. Aquí podemos ver una nota titular, si te vas ahí. Por favor, José. Bueno, ¿qué dice el periódico de La Verdad? Aquí dice La Verdad, de Tarija. Algo cayó en el Zaire, debe revelarse la verdad. Será la imagen. Ahora quiero que te vengas aquí. Bien, aquí claramente dice el Zaire. Dale. Dice, esta versión está confirmada por la revista bonaerense de Buenos Aires, que dice, en ese mismo momento el ejército de Bolivia comunicaba que en las alturas del Cerro del Zaire, sobre el pequeño pueblo La Mamora. ¿A dónde más? Entonces, ¿dónde más evidencia que esa? Y justamente cuando yo llegué a este lugar, me encontré con un señor, el primero creo que estuvo acá. ¿Cómo se llama usted, señor? Orlando. Rolando, su apellido. Rolando Farfán. Él actualmente vive en Santa Cruz. Aquí. Bueno, él es de La Mamora. Y creo que usted me comentó de que este suceso pasó en ese sector, en La Mamora. Quisiera comentar algo al respecto, pasar aquí al frente, don Rolando, por favor. Le invito. Un aplauso, por favor. Adelante. Gracias. Muy buenas noches a todos. Bueno, una casualidad casual, diríamos así, de encontrarme aquí y tener una referencia que la voy a analizar porque como viví en el lugar y vivo en el lugar, conozco más de cerca la circunstancia en la cual se ha producido este suceso. Uno de los aspectos, de los datos que posiblemente habría que investigar más, precisar más, sea eso del impacto. Yo en este momento me estoy dando cuenta, cuando vimos el Cerro del Zaire, que es donde yo vivo, vivo frente a la policía, por si acaso, donde está el pueblo, se ve el cerro, pero no había tomado en cuenta que el impacto era en ese lugar. Pero lo que yo conozco, lo que yo he visto, es el desprendimiento de roca que hubo en el Cerro Bravo de la parte argentina. Entonces, para mí es novedoso esto. Don Axel me decía que aparentemente debe decir 2 naves. Eso para mí es novedoso. Entonces, la trayectoria, los impactos o 2 impactos que se hubieran realizado, da para pensar que hay cosas que hay que investigar un poquito más. Los datos que nos da este investigador argentino Romaniuk, que ha hecho un trabajo muy interesante sobre este tema. Y uno de La Mamora se sorprende porque cuando entra a internet uno ve ahí el Roswell de La Mamora, y en Bolivia, en La Mamora, de Tarija no es conocido, y en otras partes claro que sí. Entonces nos mueve a curiosidad y creo que Romaniuk es el que más se acercó a la realidad de los hechos. Y lo que veo ahora esta noche, gracias al trabajo que hizo don Axel, es de que habría 2 impactos. 2 impactos. Lo que me queda duda es si son de un solo proyectil, de un solo objeto, o son 2 que hubieran, como hace un momento charlábamos, que hubieran explosionado en el aire y que hubieran generado ese daño. Pero en la parte argentina yo lo conozco porque lo vi, el desprendimiento impresionante de ese cerro, que es un cerro sumamente alto,
al que no se puede acceder, donde hay muchos mitos, hay muchas creencias de que nadie puede subir porque ahí domina el diablo, etc. Está permanente con nubosidad, entonces nos deja esa sensación. Yo agradezco la presencia de ustedes, agradezco por supuesto el trabajo de Axel, y vamos a estar haciendo un seguimiento, y los datos que yo pudiera conseguir también se podrán incorporar, siempre buscando aclarar y tener una versión, ¿no?, lo más aproximada a los hechos. Muchas gracias. Muchas gracias a don Rolando Farfán. Acotando lo que decía don Rolando sobre Romaniuk, cuando ustedes vean la primera parte de mi video reportaje sobre este suceso, lo nombra Romaniuk. Y Romaniuk en su acápite dice que posiblemente la nave haya sido llevada al área 51. Pero más allá de eso, lo que a mí me impresiona, cómo en Tarija no saben, y no es criticar, es un criterio muy personal, explotar el turismo, porque esta tierra tan rica en cultura, en geografía, en minerales, e incluso en esa zona que nosotros hemos estado con José, la gente del lugar, los comunarios, desde las cadenas montañosas que vienen de Mecoya hacia el sur, hasta donde hemos estado en la Mamora, Río Negro, hay cualquier cantidad de radioactividad, hay mucho uranio, y nadie hace nada, y nadie dice nada, porque no solamente el turismo es la ruta del vino, el turismo es algo más amplio, involucra arqueología, paleontología, tenemos yacimientos de fósiles de dinosaurios yendo hacia Pacay, que cuando vinieron unos paleontólogos el año 85 a ver eso, y dijeron de que se tiene que explorar, no les dieron pelotas, se emputaron y se han ido a la Argentina. Entonces, el propósito de toda esta investigación, que me ha llevado tiempo, es hacerlo algo como una connotación turística, de realce, de relieve. ¿Qué ha pasado con el suceso ovni más famoso de la historia de la humanidad, que es el de Roswell? Lo explotan al 100%. ¿Y cómo es posible que aquí en Tarija no se pueda hacer algo como esto, con una connotación turística, y muchos otros temas más relacionados a que van de la mano con la paleontología, la arqueología? No se explota, las autoridades no destinan fondos, recursos para poder ver con mayor enfoque y con mayor ímpetu y con mayor trascendencia histórica, porque este pueblo, esta tierra tiene mucha trascendencia histórica. No lo hacen. Están de bandera nomás las oficinas de turismo, tanto en la alcaldía como en la gobernación, y no es hablar mal, es una gran realidad. Entonces, vuelvo a recalcar de que la finalidad de esto, hemos pensado con José, con Elías, es hacer una ruta del ovni, para que no solamente la gente del interior del país, sino del exterior, vengan y sepan, porque este suceso lo sabe todo el mundo. Han habido reportes de Discovery Channel, History Channel, National Geographic Channel, pero en Tarija no han dado ni un quinto de pelota. No, la ruta del vino. Vulgarmente, como se dice, me dejó de... Bueno, como lo decía don Rolando, queda mucho por investigar, nos falta un poco más de equipos, si alguien puede aportar con algo para poder bajar con arneses y poder ver algún resto que pudiésemos encontrar en las naves. Les invito a ver el video reportaje, andate ahí al título de mi canal de YouTube para que ustedes puedan, si gustan, no es obligatorio, pueden suscribirse a mi canal, activar la campana y elegir la opción todas.
Ese es el título de mi canal de YouTube, Reportes y Rutas con Axel Soruco. Esta mañana me entrevistó la Radio Fides sobre este suceso. Hemos tenido una larga charla al aire dentro de la emisión del programa que tenía Julio, y hablamos de este tema. Entonces ese es el propósito. Queda más por investigar para ver, porque cuando estábamos bajando con José, hemos visto un pedazo de metal que no hemos querido bajar hacia el otro lado de la montaña, que da hacia la carretera, porque era peligroso. No teníamos arneses, como les dije en un principio, éramos con manzana, plátanos y agua y coca, nada más, eso. Y nuestro equipo de filmación que llevábamos en la mochila, cámara, micrófono, dron, etc. Entonces, para finalizar con esta exposición, agradecerles a todos ustedes que han estado presentes en este momento desde el principio, a ti Elías nuevamente, tío Rubén, José, Marcelo Flores. Les invito a que se suscriban al canal si gustan y puedan participar también. Yo tengo unas tarjetas en el canal que quienes gusten, no he traído para todos, pero voy a dejar acá en el muestrario, en la mesa, para que puedan recoger. Ahí está mi contacto de WhatsApp. No solamente es el hecho de que crezca el canal, no solamente es el hecho que yo soy famoso, no, sino se trata de hacer un contenido bastante, lo mejor posible, que es bueno, ¿no? Para una nota de video, reportaje tiene que ser así, a mi criterio muy personal, no como hacen en TikTok. No tiene ni principio ni fin, no tiene ni fundamento, que inclusive es una burla de los periodistas o un comunicador social. En fin, son criterios muy aparte, ¿no? Pero bueno, agradecerles por esta noche. Espero que les haya gustado. Les invito a ver el video reportaje, el incidente OVNI, parte 1, parte 2. Ahí van a ver las entrevistas en la parte 2, todo que está plasmado en la investigación. Busquen en mi canal. Muchas gracias. Buenas noches.